Muy buenas noches, mi nombre es Bailón Trujillo Joyce Ivonne de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Derecho en línea, en la materia de Derecho Procesal Constitucional paralelo A. A continuación vamos a hacer un análisis de novedades jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, de la sentencia número 388-16-EP2, con el tema Derecho de las personas emigrantes retornadas a un documento de identidad acorde a su situación jurídica, con el juez exponente Agustín Grijalva Jiménez. Los temas que voy a presentar son los siguientes: los antecedentes del caso, los argumentos del legitimado activo, los argumentos del legitimado pasivo, los argumentos de terceros interesados, identificación de los problemas jurídicos planteados y la exposición de los argumentos de la Corte Constitucional del Ecuador. Por último, una pequeña conclusión de auditoría. En cuanto a lo que son los antecedentes del caso, podemos decir que en la sentencia número 388-16-EP2 tenemos presente como antecedentes procesales al abogado Daniel de la Vega. Este en calidad de defensor público del señor Jorge Fabián Torres Villagrán, en contra de los señores Troya en calidad de director general del Registro Civil. Y al señor Santiago Nicolás Terán en calidad de subsecretario de Gobierno Electrónico de la Subsecretaría de Administración Pública. Además de que el Registro Civil hizo vulneración del derecho de identidad de la parte actora y pidiendo así el ejercicio de otros derechos. Por la parte actora tenemos que se presentó una acción de habeas data en contra de los demandados. Como sabemos, el habeas data en nuestra Constitución ecuatoriana es una garantía que protege varios derechos, como por ejemplo la buena reputación, la honra, la intimidad y además derechos a la información. Estas las tenemos registradas en todas las instituciones públicas y privadas, pero lamentablemente en la mayoría de los casos no conocemos el contenido de dicha información sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia o incluso sobre nuestros bienes, las cuales muchas veces es información incorrecta o no actualizada porque por ello nos perjudica, ya que es información de hechos privados e íntimos, y que al divulgarse de manera incorrecta se encontrará vulnerando el derecho a la privacidad. Al demandante Jorge Fabián Torres se le asignó una numeración incorrecta en su documento de identidad en cuanto a su registro de nacimiento. Este fue un fallo de documento de identidad que le podría perjudicar a la garantía de sus derechos durante toda la vida. Esto es un grave impacto social, ya que en muchos estados y en muchos casos suele suceder esta situación, y que los demás perjudica el impacto de la falta de registro sobre la salud. Anteriormente, la población más pobre transmitía su documento de identidad, era muy dificultosa, ya que tenían que hasta pagar por su parte de nacimiento. Pues esto le lleva a días y trabajo costear todos estos trámites que la ley de protección de datos personales o habeas datas protegidas si tus datos de identidad, de salud o de créditos son usados sin tu consentimiento. Debemos de tener en claro que el abogado defensor presentó el habeas data a los demandantes y que nosotros notamos claramente la rectificación por parte de los demandados Jorge Toyo y Santiago Nicolás. Al tener en cuenta que el objetivo de habeas data es evitar que por medio del uso incorrecto de la información pueda esta lesionar la intimidación u otros derechos de las personas como consecuencia de la difusión de datos erróneos o que están incompletos con referencia a ella o a sus bienes personales. El 3 de mayo del 2016 fue la fecha en que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección. Entonces, asimilar la acción extraordinaria de protección con un recurso judicial la desnaturaliza y por lo tanto viola el derecho de la tutela efectiva de las personas, las cuales deberán volver a litigar ante de la justicia ordinaria en lugar de recibir la tutela de sus derechos. Luego de esto, el juez exponente Agustín Grijalva Jiménez convocó una audiencia el 22 de diciembre de 2020. El 15 de abril de 2021, el juez sustanciador requirió información al registro civil de accionante, la cual fue remitida mediante escritos del 20 de abril de 2021. En cuanto a los argumentos del legitimado activo,
tenemos presente que la sentencia que el mes de noviembre se llevó a una audiencia de primera instancia, la misma en la cual el juez de la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de la Delicia en Quito rechazó la acción de habeas data. Pero a pocos días de lo sucedido, el demandante Jorge Fabián Torres interpuso recurso de apelación. Si bien es cierto, el legislador ha tratado de hacer de tal manera que respete los derechos de sus intervinientes dentro de un litigio en donde ha quedado claro y se ha demostrado que muchas veces se vulneran los derechos, y esto puede ser subsanable. De acuerdo al artículo 257 del COGED, el recurso de apelación debe ser fundamento dentro de los 10 días de la notificación del auto interlocutorio definitivo o de la sentencia de primer nivel. Sin embargo, la Sala Especializada de lo Civil y lo Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 13 de enero de 2016, rechazó el recurso de apelación interpuesto por cuanto consideró que no consta su precedencia en ninguno de los presupuestos determinados en el artículo 50 de Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, por una parte, y por otra, en cuanto a la conformidad con lo determinado en el numeral precedente, no hay datos de legitimado activo que merezca una rectificación, una actualización o eliminación de esos datos. Cabe recalcar que el recurso de apelación nos ayuda para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por un juez que no se consideren justas, y que éstas pueden impugnar las resoluciones judiciales dictadas en primera instancia. El objetivo que persigue es revocar la sentencia con la que no esté de acuerdo y que se emita una nueva resolución. Además, que la misma sea favorable a la persona que ha recurrido y que está apelado. En nuestro caso, el señor Jorge Torres. Luego de esto, el 11 de febrero de 2016, Jorge Torres presentó la acción extraordinaria de protección. Esto fue en contra de la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil y de lo Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que rechazó la apelación dentro de la acción de la vía data. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 94, señala que la acción de protección extraordinaria procederá contra sentencia o autos definitivos en que se haya violado por acción o omisión que los derechos reconocidos en la Constitución. Además, se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Esto dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de persona titular del derecho constitucional vulnerado. El accionante Jorge Fabián Torres señala en su demanda que los jueces de la Sala de lo Civil y de lo Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, en la sentencia impugnada, vulneraron el derecho a la defensa en su garantía de motivación, lo cual se encuentra en el artículo 76 de la Constitución, y el mismo dispone que en su parte pertinente en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones del cual la orden asegurará que el derecho del debido proceso. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. El demandante Jorge Torres manifiesta en la demanda que los jueces de apelación obviaron al accionar un nuevo número de cédula, siendo un acto administrativo realizado por el Consulado de Ecuador en la ciudad de Valencia, en Venezuela, validándose por el registro civil, ignorando la inconsistencia de que los jueces de apelación hayan dejado pasar el asunto y no haciéndose cargo de la responsabilidad sobre las actuaciones administrativas ejecutadas por los funcionarios de este Estado. Por último, el accionante solicita que se declare la vulneración de los derechos a la defensa en garantía de motivación y que se deje sin efecto la sentencia del 2016, así como la sentencia de primera instancia, y que se acepte la pretensión planteada en las demandas de la habeas data, pero para que éste proteja el derecho de identidad. En cuanto a los argumentos de legitimado pasivo, tenemos que la jueza Nancy López Caicedo, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, hizo mención a la sentencia dictada y recoge los antecedentes del litigio constitucional, y que por ello devienen ajenos a la verdad de los hechos planteados por el mismo legitimado activo.
Además menciona que el tribunal resolvió sobre asuntos ajenos a la litis cuando la petición de legitimado fue el reconocimiento de un documento de identidad y que este fue obtenido en nación extranjera frente al accionado de la República del Ecuador. El legitimado pasivo mencionó que la sentencia era clara, que los mismos abarcan los hechos controvertidos, incluso los motivos y los fundamentos, que de tal forma llega a una conclusión que consta en la parte resolutiva. En cuanto a los argumentos de terceros interesados, el registro civil menciona, según la búsqueda realizada en el sistema, la cual es utilizada para validar si un ciudadano registra el número de cédula de 9 dígitos. No se refleja ningún resultado en relación al señor Jorge Fabián Torres. Él mismo menciona que no se accionó un número de cédula que individualice la identidad del señor Jorge Fabián Torres al momento de que hizo el registro de su nacimiento, por cuanto el sistema utilizado por la institución y la normativa vigente en ese tiempo no lo contemplaban. Se menciona además que no era obligatoria la asignación de un número de cédula al momento de registrar el nacimiento. Fue porque era un proceso realizado en 1964 y que a pesar de los requerimientos de información que realizó la Corte, no fue posible tener constancia de que con un número de cédula había contado el accionante antes de 2014 y que tal información no era relevante, pues el accionante menciona tener un número de cédula iniciado con 30, pero el registro civil menciona que el dígito solo sería para personas ecuatorianas y que fueron nacidas y registradas en el exterior, y que era una situación que no correspondía con la del accionante. Luego la Corte en el 2015 hizo que el Consulado de Ecuador en Venezuela comunique al accionante que se había asignado un número de cédula iniciado en 30. El registro civil corrobora que el accionante nació y fue registrado en el Ecuador y que por esa razón no le correspondía la asignación del número 30, ya que no fue nacido en el exterior. Tampoco verifica que el señor Jorge Torres Fabián en el año 2014 haya solicitado al consulado ecuatoriano en Venezuela una cédula definitiva, tal como refieren los representantes del registro civil. En cuanto a la identificación de problemas jurídicos planteados y la exposición de los argumentos de la Corte Constitucional del Ecuador, tenemos en cuenta que la Dirección General de Registro Civil, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución de la República, en donde se reconoce y garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener el nombre y el apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y además conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad. Y en base a la resolución del registro civil, que fue publicada en el registro oficial, resuelve en el artículo 1, dispone la creación del código inicial número 30 para ser utilizado por los consulados ecuatorianos. En la inscripción del nacimiento, el accionar un número de cédula definitiva de identificación de las ecuatorianas o los ecuatorianos nacidos en el exterior, vamos a tener en cuenta el procedimiento inicia cuando un ecuatoriano sin número de cédula asignado solicita a la embajada o al consulado del Ecuador la emisión de su pasaporte ordinario o que esta misma se realice su inscripción de nacimiento. Los representantes consulares realizan la petición formal y ellos otorgan un número de cédula definitivo al registro civil del Ecuador o realizan la inscripción del nacimiento, que debe ser el caso donde automáticamente se asigna el número 30. El registro civil posterior a una comprobación de nombres, de apellidos y de procedencia del solicitante en relación a la inscripción del nacimiento, asigna un número de cédula definitivo, cuya serie debe iniciar con el número 30. El solicitante, una vez que se encuentra en Ecuador, debe requerirle el número de cédula y debe acercarse a una oficina del registro civil, en donde se le entregará su documento de identidad. Con estos antecedentes es preciso que se dé como válida las cédulas o documentos de identidad con los seriales antes referidos. Estos seriales se encuentran dentro de los parámetros enmarcados en la ley.
También se observa que en la cédula conferida por el registro civil al señor Jorge Fabián Torres, el número asignado no es el de una persona nacida y registrada en el Ecuador, como le correspondería, sino el de una persona ecuatoriana nacida en el exterior, en un aspecto que no se encuentra acorde a los datos del registro de su identidad y que debió ser corregido en su momento, por el mismo registro civil. Así bien, la Constitución no es explícita en el reconocimiento de este derecho. En su artículo 10, ¿qué es lo que afirma? Que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades son titulares que gozan de derechos garantizados en la Constitución y que los instrumentos internacionales, de acuerdo al contenido de esta norma constitucional, reconoce la condición de titulares de derechos a todas las personas. De ello deviene la posibilidad de ejercerlos y gozar de ellos, para lo cual es algo importante y algo sustancial el reconocimiento de la personalidad jurídica. Adicional aclara que el dígito 50, el cual hace referencia a números provisionales que anteriormente se otorgaban antes del año 2010, y que los portadores de este número serial debían acercarse a las oficinas de registro civil o en sí deberían solicitar mediante el consulado del Ecuador en el exterior, en caso de que estén en el exterior, para obtener su número de cédula definitivo enmarcado en los rasgos antes mencionados. Por tal motivo fue que la Corte concluye que la Dirección Nacional del Registro Civil vulneró el derecho a la identidad del señor Jorge Fabián Torres y que le asignaron un número de que no le correspondía a su lugar de registro civil de nacimiento, y al haberse negado a rectificarlo cuando fue solicitado. Por último, una pequeña conclusión de auditoría. Tenemos que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión, incluyendo la protección de seguridad nacional. También que el derecho a la información contempla el tener la posibilidad de dar y de recibir información. Por lo tanto, un derecho involucra no solo a las personas como individuos, sino que está entendida como parte de una comunidad y que involucra a la libertad de investigar, de difundir, de recibir y intercambiar opiniones. También que el derecho del usuario de la información, esto es de no recibir información distorsionada, que sea abusiva, que sea falsa, sino que debe ser correcta. Esta información debe ser auténtica y que las personas tenemos derecho a pedir una rectificación cuando esta sea errónea, sea falsa, o no está actualizada o está incompleta. La información obtenida de forma legal es aquella que puede alcanzar a través de una persona autorizada por la ley para obtenerla, y que el proceso de recolección garantice que ninguna de esta información se divulgue tratándose especialmente de información personal, información normativa sensible. Los datos obtenidos se los facilita en base a la buena fe, es algo claro, y debe ser protegida como garantía estatal. Una argumentación es todo el conjunto de pasos, actos, lenguaje y enunciados que tienen lugar entre el planteamiento de una pregunta inicial, con que se abre la argumentación, y la respuesta a la misma, que significa el cierre de la argumentación. Básicamente consiste en un conjunto de argumentos y de líneas argumentativas. El demandante menciona además en la sentencia presentada que los jueces emitieron la sentencia impugnada. Se pronunciaron sobre el derecho a acceder a la información, pero en su alegación de la acción de habeas data está orientada a la protección del derecho a la identidad y a corregir los problemas suscitados en relación a la asignación de su número de cédula que le habían conferido en ese momento a través del consulado del Ecuador en la ciudad de Valencia, en Venezuela, y los inconvenientes que ha llevado a cabo. En efecto, parecería hasta insustancial que dada una decisión judicial, siempre es posible construir el razonamiento en el que el contenido de la decisión resulta implicado por ciertas premisas. Y a menos de que existan restricciones claras respecto de los métodos que fueron admisibles para la obtención de las premisas mismas. Sin embargo, el legislador no controla la interpretación que de tales textos hayan sido los jueces,
ni el conocimiento de ellos por los ciudadanos, que garanticen que estos puedan tener el alcance de sus derechos y obligaciones, antes de que los textos sean interpretados por los jueces, que en alguna ocasión pueden invocarse razones atendibles para no fallar de acuerdo a las normas del sistema jurídico, que no evidencian un defecto de dicha concepción. La situación se puede escribir simplemente como en el caso en que la decisión no haya sido fundada en derecho y por ella vendría siendo arbitraria. La acción de protección tiene como una determinación el hecho de que las personas acudieron a la justicia ordinaria para poder así reclamar una violación de sus derechos y además que dentro del trámite se violan a los mismos, como es el caso de nuestra sentencia, sin que dicha vía haya resultado efectiva para garantizar el derecho a la tutela judicial. La acción extraordinaria de protección amplía a la institución internacional el amparo constitucional a los actos emitidos por las autoridades judiciales en forma de sentencia, cosa que tiene sentido debido a que las garantías constitucionales deben proteger a las personas de todos los actos mediante los cuales ejercen su poder. El accionante Jorge Fabián Torres hizo una mención en su demanda, que los jueces de la Sala Civil y lo Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, en la sentencia impugnada, vulneraron el derecho a la defensa en su garantía de motivación, lo cual se encuentra en el artículo 76 de la Constitución, el mismo que dispone en su parte pertinente, que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, de cuál orden se asegurará el derecho al debido proceso, que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá una motivación si es que en la resolución no se anuncian las normas o principios jurídicos en que estos se fundan y no se explica la pertinencia de la aplicación a los antecedentes de los hechos. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivadas se deben considerar nulos. Esto es lo que puedo decir en cuanto al análisis que hemos tenido en la presente sentencia. Muchas gracias.